Bienvenidos. Voy silenciándolos. Ya los voy silenciando a todos y van entrando. Esperemos que lleguemos a más o menos 60 y comenzamos de nuevo. Ingresamos nuevamente, doctora. Ok, voy dejando entrar a los demás mientras tanto seguimos. Entonces, doctores, vamos a escuchar primero a... Ay, ¿qué se me hizo? Al doctor Jason Ayala. ¿Ya entró? Doctor Jason Ayala. ¿Estás? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, cuéntanos. Bueno, doctora, yo opino que sí hay ausencia de responsabilidad con fundamento en el artículo 32, numeral quinto, puesto que el policía se encontraba en ejercicio propia de una función de su cargo público. Es decir, él necesitaba detener a Brian, puesto que él ya había cometido un intento de homicidio contra María, porque fue directamente al cuello. Cuando él lo intentó detener, también lesionó a Pepe y lesionó a Luisa. Entonces, si él no lo detenía, podía incurrir en lesionar a más personas. Entonces, para mí, basado en el artículo 32, numeral quinto, sí hay ausencia de responsabilidad. Gracias, doctor, muy amable. Doctora Marcia Piñeros. Doctora Marcia Piñeros, ¿ya entró? Espérate que hay 12 personas ingresando en este momento. Doctora Marcia Piñeros, ¿estás en uso de la palabra? No, parece que no entró. Listo, entonces el doctor Jackson Jaimes, ¿lo escuchamos? Hola, profe, buenas noches. Perdón, Joxan Jaimes, discúlpame. Sigue. Es el chavo, yo, profe. Joxan, cuéntame. Pero se me deja atrás de últimas porque... Dejé toda otra vez, pierde. Joxan Jaimes, te estamos oyendo. Joxan. Joxan Jaimes, ¿vas a hablar?
Sí, señorita, es que me cerró el audio, no me he dado cuenta. Gracias, don Buenas Cali. noches, doc. Según el artículo 32 del Código Penal, en su numeral tercero y quinto, sexto y séptimo, no hay lugar a responsabilidad penal teniendo en cuenta que el funcionario pues actuó en deber y en cumplimiento de un bien jurídico tutelado, como el de la vida de este señor y en ocasión de la señora. Teniendo en cuenta pues que algunos compañeros dicen que él no esperó y no actuó en conforme a esa situación, yo creo que sí, teniendo en cuenta pues que él esperó y dio como aviso a este señor para que no cometiera estos actos y él aún así pasa el tiempo y cometía aún más estas agresiones. Teniendo en cuenta pues que el policía dispara por la espalda, pienso que en estos procedimientos de policía transcurren en cuestión de segundos, ¿sí? No podemos pensar de pronto que el muchacho salió corriendo, protegiéndose de pronto de que no le fueran a hacer daño, o podemos pensar también que de pronto salió corriendo a agredir a otra persona. Entonces, pues esa es mi opinión, Doc, no es a título personal, sino basándome en la norma. Gracias. Listo, gracias, doctor. Doctor Nelson, que me pidió el uso de la palabra antes de terminar el audio anterior. Doctora, gracias. Buenas noches y buenas noches a todos los compañeros. Aló. Cuéntame, doctor, te escuchamos. Bueno, yo considero, doctora, de que sí existe una ausencia de responsabilidad por parte del uniformado, basándome en el artículo 32 del Código Penal y en sus numerales 1 y 6. Pero también tendría en cuenta la teoría del delito, que dice que exime de pena a quienes actúan amparados por un estado de necesidad, siendo esta una causa de justificación o una causa de exclusión de la culpabilidad. También dice que el estado de necesidad se da cuando los intereses legítimos de un sujeto se encuentran en un estado de peligro y solo pueden ser salvados mediante la lesión de los intereses legítimos de otra persona. Sí. Estos tienen, o este estado de necesidad cuenta con unos requisitos esenciales, que dice que el bien en peligro y el acto salvador, pero también cuenta con unos requisitos no esenciales. Y me parece que el más importante es la ausencia del deber de sacrificio exculpante. En este caso sería el uniformado, toda vez de que él apenas iba a iniciar su hora laboral, por decirlo de alguna manera, pero si bien iba pasando por un lugar donde encontró una actividad ilícita, pues estaba en la obligación de atender esa necesidad y de salvaguardar pues a las personas que estaban a su alrededor, incluida la misma vida de él. Gracias, doctor. Doctora Nivia Mora, les pido por favor que sean corticos porque se nos va a ir la clase participando. Ya no voy a permitir a más personas, doctor, después de las que tengo. yo pienso que si hay ausencia de responsabilidad. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, señora, ¿por cuál causal? Doctora, yo pienso que si hay ausencia de responsabilidad según el numeral 6 del artículo 32 del Código. Listo. Y que sí había la legítima defensa porque había, porque fue la, digamos, proporcionada la defensa. Listo, doctora. Según el numeral 6. Sí, señora, legítima defensa. Gracias, doctora. Rodrigo Jiménez, por favor. Doctor, existe dos causales de existencia que excluye la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal del artículo 32, con el numeral 5, ya que el policía pues es un cargo público, una actividad ilícita, y el numeral 6, ya que obra contra injusta agresión actual e inminente, siempre la defensa proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa como lo expresa la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, donde da la explicación precisamente en el numeral 5 de una sentencia de un caso similar, radicado 505-0095. ¿De qué sala? Gracias, doctora. ¿Sala de casación qué? Numeral 5 y 6, doctora.
Sí, doctor, pero la sentencia que le dio, ¿de qué sala de casación? Numerales 5 y 6, Sí, pero ¿de qué sala de casación es la sentencia que artículo citó? 32. A la penal, doctora. Perfecto, El gracias. doctor, el magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero. Gracias, doctor. Doctora Ivonne Arango. Ivonne Arango. Bueno, doctora, bajo mi opinión, sí. Doctora, en mi opinión, sí existe una ausencia de responsabilidad de acuerdo al artículo 32 del Código Penal en los numerales 3, 5 y 6. Sin embargo, compartiendo la misma opinión de mi compañero Manuel García, la pregunta que yo me realicé al inicio del caso es si el policía no estaba en ejercicio de sus funciones porque se encontraba armado. Tengo conocimiento, tengo entendido que cuando ellos entregan su puesto, entregan el arma. ¿No estaríamos tal vez frente a un delito de porte ilegal de armas? Ya miraremos ahorita que solucionemos. Gracias, doctora. Doctora Carolina Pineda. Carolina Pineda. Carolina Pineda. Hola, doctora, ya. Dime. Para mí, según el ejercicio, el policía está en cumplimiento de su deber y según el artículo 32, su ausencia de responsabilidad está contemplada en la causal sexta, donde dice que se obre por la necesidad de defender ese derecho propio ajeno en contra de una injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional. O sea, Y causal sexta. pues sí, y me causa curiosidad la quinta, pero pues me imagino que ya será en el momento de aclarar lo que usted nos dirá, pero dudo con esa. Listo, gracias, doctora Carolina. Doctor Jonathan Hernández. Jonathan Hernández. Jonathan Hernández. Ok, siguiente. Edna Beltrán. Doctora Edna Beltrán. Hola, buenas noches, doctora. Sí, señora. Sí, buenas noches. Te escuchamos. Doctora, yo creo que sí hay ausencia de responsabilidad por parte del policía, según el numeral 6 y 7. El 6 porque se presume la legítima defensa, ya que no solamente está protegiendo el bien jurídico de él y de dos personas que ya fueron atacadas, sino de muchas personas más, ya que la persona va armada. Y además pienso que está en un estado de necesidad y es una conducta típica motivada por la necesidad de proteger un derecho ajeno de un peligro actual o inminente. Gracias, doctora. Jonathan España. Jonathan España. Jonathan, ¿estás ahí? Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Te Sí, escuchamos. ¿me escucha? Buenas noches, doctora. Doctora, buenas noches. Te escuchamos, dinos. Doctora, buenas noches. Pues mi posición en frente de este caso es que de pronto el policía no tuvo por qué matar al sujeto, ya que pues existen otros medios coercitivos en la actualidad, como lo es el taser, que es una arma no letal, y pues podía reducir fácilmente a este bandido. Esa es mi posición, doctora. Gracias, doctor Jonathan. Doctora Jessica García. Jessica García. Hola, Doc, ¿cómo estás? Bien, te escuchamos. Doc, yo tengo una posición basada de pronto en la cortica experiencia que he adquirido, y es que hay muchos cabos sueltos. No sabemos de qué forma le disparó. Yo diría que sí hay responsabilidad penal por parte del patrullero, porque no se encontraba en ejercicio de sus funciones porque aún no había recibido su turno, uno. Dos, no sabemos con qué tipo de arma le disparó, no sabemos cómo le disparó, en dónde le disparó. Y si nosotros nos dirigimos al pronunciamiento de la Corte Suprema de la Sala Penal, nos habla acerca de que preciso que esto ocurre cuando se da necesidad de proteger un derecho propio o ajeno en peligro actual o inminente, siempre y cuando, discúlpame que se me perdió,
siempre y cuando el daño sea inminente o igual de condiciones como se produjo el daño. Entonces, digamos que hay mucho cabo suelto y no sabemos muchas circunstancias de caso, pero digamos que la legítima defensa no se dio como tal porque no fue en el momento en que se dio la agresión, sino hubo una persecución. Muchas gracias, doctora Jessica. Les comento que le voy a dar el uso de la palabra a 15 personas más y terminamos porque tenemos que solucionar el caso. Les pido que sean cortos, por favor. Solamente argumenten la causal. Luis López. Luis López. ¿Estás? No está. Okay. Ah, sí, sí estás. Cuéntame, doctor. Doctora, según el artículo 32, sabemos que el policía no tuvo la ausencia de responsabilidad, ya que actuó en ayuda a la comunidad. Me refiero al inciso 5º y 6º, puesto que la policía tiene la obligación de defender a la ciudadanía. Segundo, que no pudo, o sea, el policía no debió actuar también con esos medios de armas de fuego, ya que a nosotros nos dicen que tenemos que tener, dicen que los medios de proporción de armas. ¿Qué tema le digo? ¿Entonces hay responsabilidad o no, doctor? Cortito. No hay responsabilidad. Listo. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor Yadi Andrea. Buenas noches, Doc. No existe, o sea, no existe ausencia de existe ausencia de responsabilidad, perdón, existe ausencia de responsabilidad en el caso, ya que se configuran las teorías de previsibilidad y resistibilidad y con ocasión para evitar el riesgo mayor. Este policía, si hubiera querido cometer homicidio, lo hubiera visto en el momento que él atacó a María y estaba encima de Pepe. Adicional a eso, pues él quería evitar daño a los demás porque tuvo la oportunidad de ocasionar herida a otro tercero y él estaba obrando bajo la actividad lícita y en el ejercicio legítimo de su cargo como agente de policía. Esa es mi opinión. Gracias, doctora. Carolina Pineda. Carolina, ¿estás ahí? Creo que no. Sergio Herrera. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, sí, te escuchamos. Profe, pues tocaría como desde un principio analizar la cuestión del policía. Hay unos compañeros que manifiestan que porte ilegal. Tocaría entrar a analizar si era policía de la vigilancia, si era, bueno, independientemente de lo que sea, pero a nivel muy general, para mí no habría eximente de responsabilidad de ninguna causa. Yo dividí el caso en 3 partes específicamente. Una de ellas, que el policía no utilizó los medios coercitivos para lograr reducir al joven, teniendo en cuenta el riesgo inminente cuando estaba causando las lesiones a su compañera sentimental. Él debía haber accionado pues su arma de fuego en ese preciso instante para proteger el arma de la compañera sentimental y para evitar que lesionara posteriormente pues al compañero permanente de la compañera sentimental. Segundo, el policía debió seguir los protocolos utilizando radiocomunicaciones para solicitar respectivo apoyo a los demás compañeros del CAI para reducir y posteriormente dar captura al agresor. Y como tercera, el estado de indefensión que se encuentra el agresor frente al policía en el momento que el policía le dispara por la espalda. Listo, profe. Gracias, doctor. Muy amable. Doctora Constanza Borda. Te escuchamos. Constanza Borda. Constanza, ¿estás ahí? No está. James Ramírez. James Ramírez. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, James. Aló, doctora, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Para mí sí existe ausencia de la responsabilidad Ajá. en la causal 1,
por un caso fortuito, porque el policía iba pasando y él, tratando de defender la vida de estas personas, actúa. Creo que de esta parte también él ejecuta las acciones pertinentes, porque primero con el bastón de mando trata de neutralizar al individuo, pero no lo logra hacer. Entonces, posteriormente, pues tiene que tener su arma de dotación para, digamos, efectuar la detención del individuo. Creo que la causal 6 en este caso no aplica, porque él no estaba desde el momento inicial de la pelea. Entonces, creo que ahí no sabe si fue con justa causa o no hubo justa causa. Para mí es un caso fortuito, porque él estaba en este momento atravesando por ahí, y él era un hecho imprevisible, no lo pudo prever. O sea, que no hay legítima defensa, pero sí hay caso fortuito. Hay caso fortuito. Listo. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor Camacho. El doctor Camacho. Camacho. Doctora Constanza Borda, qué pena. Dale, Constanza. Doctora, para mí sí hay ausencia de responsabilidad por los numerales 3 y 6, teniendo en cuenta que pues que este policía, pues a pesar de que no estuvo desde el principio de los hechos, él trata de impedir de que Brian pues se detenga y que siga atacando pues al novio de esta persona. Seguidamente, él lo persigue, pero él continúa hiriendo a la gente que se le atraviesa, como pasó con el señor Luis. Entonces, pues para mí no existe ausencia de responsabilidad para este agente. Listo, gracias, doctora. Doctor Camacho, ¿ya estás acá? ¿No está? Ok. Doctor Leinekers Lozano. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Frente a este... Aló. Leinekers. Frente a este caso, sí señora, frente a este caso, tendríamos en cuenta el artículo 32 del Código Penal, el numeral 7, ya que el policía actuó por necesidad de proteger un bien jurídico tutelado, en este caso la vida. Entonces, sí habría una ausencia de responsabilidad. También miraríamos el numeral 3, que el policía pues obró en estricto cumplimiento de un deber legal. Entonces, para mí sí hay una ausencia de responsabilidad. Muchas gracias. Doctor. Doctora Kate. La doctora Kate. Doctora Kate. Creo que no está. Doctora Kate. No. Doctora Adriana Orteaga. No te escuchamos. Hola, profe. Sí, ¿Me escuchas? Sí. Adriana Ortega. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, diría que no hay una causal de ausencia de responsabilidad, toda vez que una persona que está huyendo, así sea un agresor, no se le puede disparar por la espalda, debido a que en Colombia no hay una pena de muerte y le correspondería al patrullero perseguirlo y buscar la manera de capturarlo sin ocasionar la muerte. Entonces se podría decir que se puede aplicar una legítima defensa en el momento del ataque, o sea, si hubiera habido un disparo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque genera un peligro que es actual e inminente, ¿sí? Se conocería. Por lo tanto, aquí no se da, porque el agresor lo que estaba era huyendo, por lo tanto, el patrullero debe responder por homicidio, un homicidio doloso, por tener el conocimiento y la voluntad de ocasionarle la muerte al agresor. Gracias, doctora. Doctor Cami Moscoso. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, yo considero que no hay responsabilidad, teniendo en cuenta que el policía obró en legítima defensa bajo los numerales 4, 5 y 7. Y ya. 4. Teniendo en cuenta que también estaban defendiendo pues a María como ciudadana. Gracias, doctora.
Doctor Efraín Pardo, nos quedan 3 personas y solucionamos el caso. Efraín Pardo. Hola, doctora. Buenas noches, Efraín. Buenas noches. Doctora, la pregunta en específico es, ¿considera usted que en este caso el oficial Juan debe responder penalmente de la muerte de Brian? Él sí debe responder por la muerte de Brian debido a que no se encuentra en ninguna de las causales de ausencia de responsabilidad. Y he escuchado a varios compañeros hablar sobre la legítima defensa, pero en este caso sobre el patrullero no aplicaría porque recordemos siempre que la legítima defensa se aplica en un sentido proporcional a la agresión, ¿sí? Digamos, si nos apegamos a los hechos descritos en el caso, se establece perfectamente que simplemente fue la intervención del patrullero y de manera desproporcional, ya entraría la defensa del patrullero a establecer si lo quería lesionar o solamente herir, bueno, lo que sea, pero responde penalmente por la muerte de Brian. Muchas gracias, doctor Efraín. Alejandra Hernández. Doctora Alejandra Hernández. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Aló. Sí, señora, te escuchamos. Doctora, te escuchamos. Aló. Alejandra, te escuchamos. Doctora, para mí sí tiene ausencia de responsabilidad según las causales 3, 5 y 6. Todo esto lo hace en cumplimiento en la defensa de un derecho titulado como bien jurídico. Aparte de todo, pues él estaba actuando en defensa pues también propia, no solo de él, sino de terceras personas. Y pues más adelante Juan vuelve y comete el mismo delito. Para mí, el policía actuó de buena fe y pues también lo hizo para defenderlos a ellos, ya que ya había cometido el delito más atrás. Gracias, doctora. María Calderón. Marcia Calderón, creo que es. La doctora Elsie Calderón. Elsie. ¿Aló? Te escuchamos. ¿Aló? Sí, señora. Profesora, buenas noches. Considero que el patrullero Juan no debe responder penalmente por la muerte de Brian, teniendo en cuenta que tal hecho se encontraba en el número 5 del artículo 32, ausencia de responsabilidad. Gracias, doctora. Doctor Darwin Cruz, y es el último. Darwin Cruz. Buenas noches, doctora. Háblame fuerte, doctora. no se escucha. Sí, doctora, muchas gracias, buenas noches para todos. Doctora, en este caso muy corto, diría yo que no hay ausencia de responsabilidad en ninguna de los numerales del artículo 32, ya que en este caso, pues, el funcionario no estaba en funciones, y segundo, no hay ningún tipo de proporcionalidad. También, pues, no existe, en este caso no existe de pronto como una situación en la que el policía se sienta como con esa situación de querer accionar su arma frente a un caso que la verdad, pues, el policía lo atacó fue por la espalda. Ya habría que él defenderse en un juicio, pero sí debe responder penalmente, y en este caso, pues, penalmente, pues, él debe responder, es lo que yo diría. Bueno, doctores, muchas gracias a todos. Yo sé que muchos quieren... Profe, David Olave. Pero ya no alcanzamos, doctores. Vamos a solucionar el caso. Les voy a cerrar a todos sus audios para que podamos solucionar el caso como tal. Como efectivamente una persona mencionó, el caso es un caso real. Es un caso que pasó aquí en el sur de Bogotá, en el barrio Santa Librada. En ese caso yo funjo como representante de las víctimas. Como yo soy defensora pública, pero de víctimas, yo represento solamente a menores dentro de procesos penales, a niños, niñas y adolescentes dentro de los procesos penales, pero en donde funjan como víctimas. Entonces yo soy la abogada designada para el caso del hijo de Brian y de María. Quiero comentarles que en este caso la Fiscalía General de la Nación solicitó preclusión de la investigación, es decir, que solicita que el proceso se cierre
argumentando que efectivamente existe una legítima defensa basada en que el señor policía habría intervenido para proteger un derecho propio, porque además al parecer Jonathan Brian le habría hecho lances al policía en reiteradas oportunidades, y también para proteger un derecho ajeno, porque estaba tratando de defender a otras personas que estaban resultando lesionadas. Desafortunadamente para la fiscalía, me opuse a la solicitud de preclusión dentro de la audiencia correspondiente, argumentando, entre otras, parte de lo que ustedes dijeron, de lo que algunos pocos dijeron, y es que no había actualidad en la lesión para el momento en que se produce la agresión respecto de Brian. ¿Por qué razón? Recuerden que Brian despliega varias lesiones. La primera contra María, pero ahí la policía no reacciona. La segunda contra Pepe, pero la policía... Doctora, qué pena. ¿Será que puede repetir lo último? Lo que usted apeló ante la fiscalía. Gracias. Les repito. Yo me opuse, esto fue en una audiencia ante un juez de conocimiento, yo me opuse porque no considero que esté presente la causal de la legítima defensa, argumentando precisamente que cuando Brian fue dado de baja, las agresiones ya habían terminado. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que vimos ayer claramente que la legítima defensa nos exige a nosotros que haya actualidad en la lesión. O sea, esté en el momento en que se está produciendo el ataque, es cuando se ejerce la defensa. Pero eso no pasó en este caso. ¿En qué momento dispara el policía? Cuando ya se habían dado todas las lesiones, cuando ya habían lesionado a María 2 veces, cuando ya habían lesionado a Pepe, cuando ya habían lesionado al transeúnte, etcétera, etcétera. Profe. Dime. David Lave. Profe, pero el numeral sexto, perdón, argumenta que dice actual o inminente. Estamos hablando de un delincuente que está huyendo y que en su vida ya agredió físicamente a una persona y la apuñaló en el brazo. Y que puede continuar atentando contra el bien jurídicamente tutelado de cualquier persona, donde primordialmente puede ser un niño que vaya cruzando la calle y lo coja simplemente por protegerse. Okay, entonces, en ese caso, me parecería que aplicaría el inminente. Gracias, doctor. Pero es que recuerda que la inminencia del ataque ya había producido. En ese momento él se encontraba huyendo y ya no había nadie más por ahí, o al menos eso es lo que no nos dicen los hechos. Ya las otras personas ya se habían quedado atrás lesionadas. Entonces es difícil deducir una inminencia cuando no vemos la inminencia clara. Entonces yo me opuse en ese sentido a la solicitud de preclusión, basada además en otros argumentos que los van a escuchar ahorita. Les voy a permitir escuchar parte de la audiencia. Y efectivamente el juez de conocimiento niega la solicitud de preclusión, le dice a la fiscalía que tiene que investigar qué es lo que está pasando en ese caso y que considera, tanto el juez de conocimiento como la representación de víctimas, que hay lugar a iniciar un proceso formal contra el policía para que se investigue su eventual responsabilidad. No estamos diciendo que él lo quiso matar, no estamos diciendo nada de eso, pero al menos de manera preliminar no está muy clara la situación de la legítima defensa en ese caso. Además, ¿por qué? Porque cuando se produce el disparo, se produce por la espalda. Y al producirse por la espalda quiere decir que en ese momento el agresor no estaba agrediendo ni al policía ni a otras personas. Entonces no habría lugar para haberle disparado, y mucho menos de la manera en que se le disparó, que fue para matarlo. Se le disparó por la espalda y ingresó por la parte de los pulmones. Eso no lo saben ustedes, pero les cuento, ingresó por la parte de los pulmones y salió por el corazón. Murió instantáneamente el chico el Brian, murió como consecuencia de esas circunstancias, además de otras irregularidades que hay en el proceso que no les comenté dentro del proceso porque son irrelevantes para establecer la causal de legítima defensa. Frente a lo que ustedes señalaban de las otras causales, nadie considera que está la fuerza mayor ni el caso fortuito, porque realmente no lo es.
dentro del ejercicio normal de la vida diaria, más en una ciudad como Bogotá, situaciones como estas son comunes. Entonces no puede decirse que es una situación imprevisible, y mucho menos para el sujeto activo de la conducta, que es el policía. ¿A él es imprevisible que pueden en un momento dado lesionar a alguien? Pues claro que no, de hecho está preparado para eso. Entonces eso destruye la posibilidad de que haya una causal de ausencia de responsabilidad, ya sea de fuerza mayor o de caso fortuito. Ahora, frente a las otras causales que ustedes están argumentando, alguien mencionó la 2, no sé por qué, que es el actuar con consentimiento válido del titular del bien. O sea, Brian le pidió que lo matara. Eso nunca pasó acá, esa causal no está presente. La causal 3, se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Claro, pero es que el estricto cumplimiento de un deber legal es claro, debe ser estrictamente legal. ¿Cómo podemos decir nosotros que es legal dispararle a una persona que está huyendo por la espalda? Y mucho menos de la manera en que se le disparó. Eso desvirtuaría el estricto cumplimiento de un deber legal. El cumplimiento de la orden legítima de autoridad competente jamás se dio aquí. No hay ninguna orden que diga que den de baja a Brian. Ninguna autoridad lo dijo. El ejercicio de un derecho a una actividad lícita a un cargo público. Sí, está en ejercicio de un cargo público y en virtud de eso debía intervenir. Aun cuando no estaba de servicio, debía intervenir. Otra cosa es la situación del arma. Realmente yo desconozco, tengo entendido también que los policías no deben cargar armas, pero ustedes tienen compañeros en la universidad y todos los hemos visto que están armados y son de la Policía Nacional. Yo entiendo que de una u otra manera existe alguna excepción para no entregar las armas de dotación en ese momento y que por esa razón el policía la llevaba consigo. Ahora, frente a la causal 6, que es la que estábamos estudiando específicamente, la de la legítima defensa, considero que no está presente porque se destruye la actualidad y la inminencia de la agresión frente a la situación concreta de la reacción del policía. Esta fue parte de la argumentación, ya la van a escuchar con más calma. Yo les voy a enviar los audios para que los escuchen con calma cuando terminen su clase de las 10 de la noche, los pueden escuchar durante el fin de semana. Me excuso un poco porque la grabación de la parte donde el juez decide es un poco difícil de escuchar, pero la Fiscalía General de la Nación no apeló, o sea, se declaró conforme con la decisión, pero la defensa sí apeló y esto está en el Tribunal Superior de Bogotá. Ustedes también van a escuchar cómo se descorrió por mi parte el traslado de el recurso de apelación, y entonces van a escuchar todo el argumento de alzada que yo presenté ante el Tribunal Superior de Bogotá para manifestar por qué razón debe continuarse con la investigación y no cerrarse por legítima defensa. Entonces, ojo, esta clase de situaciones tienen muchas interpretaciones, muchísimas, pero hay que ser estrictos con la ley y la jurisprudencia. El hecho de que Brian haya sido, como dijo alguno de ustedes, una ñanga, una mala persona, no quiere decir que esté justificado quitarle la vida. Hay unas causales específicas en las que la policía puede actuar y aún así tiene reglas para actuar. Al parecer aquí habría existido alguna serie de errores de procedimiento que implicarían que al menos en principio no está presente la causal de legítima defensa. Además, porque las causales deben ser muy claras. No deben ser por si de pronto o por si yo creo o suponiendo, sino que deben ser claras. Entonces, por esa razón no se puede. Nos queda un minuto, doctores, vamos a cerrar y regresamos a las 7:25. Yo tengo 7:20. ¿Listo? Nos desconectamos, les voy a mandar los audios y ustedes los escuchan a medida que vayan pudiendo durante el fin de semana, porque ahorita tenemos que regresar para continuar con la clase. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, las hacemos ahorita al final. Gracias, doctores. Ya nos vemos en 5 minutos.